Para iniciar la conversación, invitamos a Hervé Lebras, demógrafo e historiador francés. Aborda el complejo y desafiante escenario planteado por los movimientos migratorios mundiales. Explora el malestar global y el fracaso del modelo económico en la lucha contra la desigualdad. Hablará sobre los movimientos anti-establishment y el desencanto político. Bienvenido, Hervé. Muchas gracias por estar presentes. Voy a hablar sobre migraciones y la migración abarca distintas realidades, de hecho, pero la mayor parte de las veces hay diferentes realidades que no se perciben bien, o bien una sola de esas realidades que en general tiene un vínculo más bien político, quizá muy emocional. Yo voy a intentar mostrar los diferentes aspectos de la migración que normalmente están un poco detrás de los hechos más llamativos. Y les quiero mostrar tres tipos de supuestos. Uno, aquí, por ejemplo, el primer tipo de oposición puede ser la economía y la política. El segundo conflicto u oposición sería entre lo que es la vecindad, es decir, se refiere a migraciones de corta distancia y aquellas que son de larga distancia. Y el último tiene que ver entre la migración de personas con habilidades o cualificadas o sin calificación. En lo que se refiere a esta contraposición de economía y política, la evolución de las tasas de migración netas desde el año 50 hasta la proyección del año 2100. Y bueno, y van a ver ustedes que en el pasado uno ve que había una gran tasa de migración, pero ahora la evolución proyectada es algo bastante uniforme y uno ve que al final ya no va a haber migración neta. ¿A qué se refiere este término de migración neta? Es la diferencia entre la inmigración y la migración hacia otros destinos y dividiendo eso por la población. Y es extraño porque todo el mundo piensa que la migración va a continuar subiendo en el futuro, pero esta proyección desarrollada por las Naciones Unidas y que ha sido objeto de una gran cantidad de consultas a los institutos de estadísticas del mundo, su idea es que no va a haber más migración neta al final de este periodo. Si existe una migración neta hoy o lo hubo en el pasado, es porque hubo grandes desequilibrios económicos, hubo guerras civiles, por ejemplo, y Naciones Unidas no puede proyectar o pronosticar hasta el año 2100. No pueden proyectar guerras civiles o desequilibrios por esa razón. Su misión más bien es prevenir eso, evitarlo y no hacer proyección considerando ese tipo de conflictos. Por esa razón ellos creen que no va a existir ya más migración neta en el final de este periodo. Pero ustedes ven acá que la migración neta es muy potente en otros países, en países europeos incluso. De hecho, provienen también de guerras civiles. En Ruanda, por ejemplo, hubo un nivel máximo durante la guerra civil por la guerra civil entre los Tutsis y los Hutus, y lo que pasó en Siria posteriormente. Pero si vemos las curvas, nos damos cuenta que luego de ese valle, luego viene un nivel máximo posterior, porque muchas veces
Desafortunadamente, la gente vuelve a sus países de origen y continúan los problemas. Y claramente Naciones Unidas espera que en Siria suceda eso cuando se acabe la guerra civil en Siria, pero eso no es de absoluta certeza. Aquí ustedes pueden ver con mayor precisión dos países, Alemania y Francia. Si les muestro esto, es porque en Alemania hay algunos niveles máximos de migración neta importantes y se relacionan estos con eventos políticos. Por ejemplo, ese primer nivel máximo tiene que ver con migración desde la Unión Soviética. En este caso, alemanes que vivían en Unión Soviética retornaron a Alemania. Alemania aceptó a 4,5 millones de inmigrantes durante los años 90 que provenían de Kazajstán, de Rusia, etcétera. Y ahora ustedes ven un segundo nivel máximo que están aceptando a sirios y afganos. En el caso de Francia, bueno, hay un comportamiento muy distinto. Francia muestra que hay cierto grado de fluctuación más o menos uniforme, y esta fluctuación se relaciona con la economía. Y eso está un poco detrás de esos valores máximos que son bastante destacables. Ahí ustedes pueden darse cuenta que las fluctuaciones económicas son lo que lo marca, y lo veremos con mayor claridad acá en la línea celeste. Corresponde a la tasa de crecimiento económico, y las barras de color rojo corresponden a las cifras de migración neta, la cantidad de personas que ingresan y comparado con las que salen del territorio. Aquí hay un hecho político porque en el fondo es el fin de la guerra en Argelia, muestra una migración neta importante desde Argelia, y posteriormente las dos curvas, la celeste y la roja, o la azul y la roja, con algún desfase se comportan bastante igual. Hay una correlación importante entre la economía. Cuando la economía es buena, aumenta la migración, y cuando la economía se empobrece, de alguna forma la migración se reduce o disminuye. Así que estamos hablando de un hecho bastante global. Este es un muy buen ejemplo. En el siglo XIX, por ejemplo, para los Estados Unidos, la curva en la parte alta del gráfico respecto de la cantidad de inmigrantes desde Irlanda, Alemania, etcétera, y en la parte inferior del gráfico podemos ver el desarrollo económico respecto del índice de construcción, y nos damos cuenta que hay una correlación importante. Ambos siguen un comportamiento similar, varían en conjunto, y eso es un hecho bastante potente, mucho más potente, por decirlo así, que lo que muestran los valores máximos de migración cuando se producen guerras civiles. Lo segundo es este conflicto que hay entre vecinos o extranjeros. Aquí vemos una oposición de largo plazo. Desde el inicio de la humanidad, la gente se expandían por todo el mundo, paso a paso, y se expandían por tierra y por mar. Lo que muestra esta imagen, estamos hablando de épocas muy pretéritas. Los puntos rojos, por ejemplo, son los primeros países con actividad agrícola, y luego se van expandiendo, como se ve acá en los triángulos verdes. Eso es la zona de Irlanda, por ejemplo, muestra una ola de avance agrícola. Este proceso de expansión aproximadamente avanzó unos 20 kilómetros por generación, este desplazamiento. Acá tenemos otra muestra de avance en Nueva Guinea. También aquí comenzó este movimiento y luego se va expandiendo lentamente. Es decir, vecino por vecino. Y cuando vemos al final del siglo XIX, la migración era local. Ustedes ven aquí donde Bélgica, Italia, los alemanes también viven en Francia en el año 1891 y viven muy cerca de la frontera con su país, cerca de la frontera con Bélgica, o bien los italianos se quedan muy cerca de la frontera con Italia, etcétera. Y lo mismo se aplica al 95% de los extranjeros en Francia en ese momento, donde provienen de países
vecinos, no solamente de países cercanos, sino que también incluso provincias cercanas. Y ahora vemos, este es el ejemplo de Dinamarca, y ustedes pueden ver que por nacionalidad los extranjeros llegan desde todas partes, no solamente de países vecinos, son muy pocos, en realidad menos de un 15% que provienen de Suecia o de Alemania, pero ustedes ven que muchos de los extranjeros muchos de los inmigrantes provienen de China, Irán, etcétera. Eso también es la globalización del fenómeno migratorio. Este es el caso de Chile, por ejemplo, la cantidad de inmigrantes hacia Chile en el año 2014. Y ahí ustedes están en un nivel intermedio. La mayor parte de la inmigración proviene de países como Perú o Bolivia, pero comienza también a ser un fenómeno desde otros lugares, desde China y también de países o de naciones como Francia y España. Y Chile está ingresando de esa forma a la globalización de la migración. Y el último tema que corresponde a los migrantes calificados y no calificados. Mis padres, por ejemplo, eran gente pobre y de hecho ya es cada vez menos el caso. En Francia, el año pasado, por ejemplo, la gente que estaba ingresando a Francia con permisos legales para residir en Francia, 65% de esa gente tenían enseñanza media e incluso muchos tenían títulos universitarios. Es decir, ese es el estado o la condición o estatus de la migración que se da hoy en día. Y voy a explicar ese gráfico. Como ejemplo, existe una explosión educacional. En Marruecos, en 27 había 20.000 estudiantes en la universidad. Hoy en día hay 1 millón de estudiantes en las universidades. Y no todos encuentran trabajo ahí en Marruecos, por ejemplo, e intentan encontrar empleo en otros lugares y se transforman en migrantes. Y cada vez migran más. ¿Y hacia dónde van? Bueno, aquí lo voy a terminar diciendo que esto muestra los principales flujos de migración, puesto que están trasladándose en calidad de estudiantes a otros países. Hay una distribución bastante importante de estudiantes en el mundo que quieren estudiar en otros países, fuera de sus lugares de origen. Es una distribución bastante importante donde hay 12 naciones que atraen a la mayoría de, quizá todos los estudiantes del mundo. Son 12 países o 12 naciones. Si nos damos cuenta en este gráfico, tomamos los 5 flujos más importantes de estudiantes. Aquí se orientan hacia las mismas naciones. Se mantienen dentro, por decirlo así. Y la gente de afuera llega a estas 12 naciones. Y ustedes ven, por ejemplo, donde los estudiantes de la antigua o la ex Unión Soviética se han trasladado, y Kazajstán también, o de Rusia. Ustedes ven las líneas verdes que van a países occidentales a estudiar. Por supuesto, algunos de las repúblicas satélites van a Rusia, pero en muchos casos en realidad viajan a países occidentales. Y esto es un caso bastante general. Si tomamos África, los alumnos o los estudiantes de África, el primer flujo de estudiantes es hacia los colonizadores antiguos, Francia, Inglaterra, ahí en Portugal también aparece, etcétera. Y hoy en día esto está cambiando de una manera un poco más uniforme, quizá. En realidad se van a Arabia Saudita, lo que es un cambio importante. Ustedes ven aquí la proporción de estudiantes de África que están migrando a Arabia Saudita, y eso está creciendo con mucha rapidez y puede llevar a un problema bastante severo, un problema político, pero a la vez religioso. Este es el caso de América Latina. Los estudiantes en América Latina, en realidad la mayoría se traslada a los Estados Unidos. La mayoría, como digo, se va a los Estados Unidos a estudiar, pero en el caso de Sudamérica no solamente se trasladan a los Estados Unidos, también resultan atraídos por muchos otros países. Y principalmente lo que se puede encontrar es que los 5 flujos importantes corresponden a estos países.
Y lo que es sorprendente, Cuba está también mandando muchos estudiantes y España. Ahora, dentro de este círculo vemos a Francia, Italia también, que atraen a muchos estudiantes migrantes. Vemos el inicio entonces de una gran transformación mundial. Y aquí tengo hacia dónde se atrae a los doctores en medicina respecto de su lugar de nacimiento y el lugar donde se trasladan. Y hay un orden o jerarquía en todo el mundo respecto de esa migración de médicos. Otras profesiones están organizadas o globalizadas también de este mismo tipo, puesto que eso lleva a migraciones importantes. Y para concluir, una razón para aquello es que cuando uno tiene un título universitario, se puede migrar con ese título, con ese diploma. Pero cuando uno es un agricultor, uno no puede migrar con el ganado o con la tierra o con los campos. Es mucho más fácil, por supuesto, migrar cuando se tiene una calificación de estudios superiores. Es mucho más fácil, por supuesto, trasladarse por el mundo, llegar a cualquier lugar y vivir en esos lugares. Muchísimas gracias.